pesos. Bien, vamos a ir a otro tema. Esta semana conocimos datos bien interesantes sobre el mercado laboral, en particular los que entrega la Dirección del Trabajo, sobre las desvinculaciones de empresas. Hay un catastro total de los motivos por los cuales también se van llevando adelante este proceso de desvinculación, y un indicador que se mira con atención es aquel proceso de desvinculación que está asociado a la justificación de la necesidad de la empresa como la causal para proceder a un despido al término de algún vínculo laboral. Y es uno de los termómetros que tenemos, en definitiva, del mercado laboral. De ese tema conversamos con el economista Juan Bravo, director del Observatorio de Complejidad Económica de la Universidad Diego Portales. Gracias por el contacto, Juan. Muy amable. Hola Sebastián, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, es bien interesante este dato. Hay varias formas de leer el mercado laboral. Por supuesto que el informe del INE puede ser una de las referencias, pero es interesante ver qué pasa con otros indicadores para entender la complejidad precisamente del mercado laboral y entender mejor qué es lo que está pasando. Los últimos indicadores muestran que en marzo hubo un freno, si se compara con marzo del año pasado, en el aumento de estos despidos por necesidad de la empresa. ¿Qué nos muestra en definitiva estos datos administrativos de la Dirección de Trabajo, Juan? Bueno, efectivamente, este es un dato que es bien interesante y es complementario, ¿cierto?, a las cifras que nos muestra la encuesta de empleo del INE. Este es un dato de registro administrativo que lleva la Dirección de Trabajo. Y en particular, el que miramos los economistas para monitorear el mercado laboral son los despidos por necesidades de la empresa, los asociados al artículo 161, número 1. ¿Y por qué? Porque los despidos por necesidades de la empresa se asocian a procesos de racionalización o modernización, a bajas en la productividad o a cambios en las condiciones del mercado o de la economía. Por lo tanto, esta causal está estrechamente ligada a lo que está pasando con la actividad económica. Es distinto a un despido, por ejemplo, por incumplimiento del contrato de trabajo o porque a un trabajador lo pillaron robando. ¿Te fijas? O sea, esta causal en particular tiene que ver directamente con la situación económica. Entonces, lo que ocurre en marzo es que los despidos por necesidades de la empresa cayeron un 2,9% anual. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque llevábamos 24 meses consecutivos de alzas en los despidos de la empresa. 4 meses, 2 años exactamente. Entonces este dato marca un quiebre en esa tendencia al alza, y en ese sentido, entonces, esto por supuesto que es una buena noticia, que las desvinculaciones por primera vez después de 2 años empiecen a caer, ¿cierto? Y esto entonces se suma a otros indicadores del mercado laboral que muestran una gradual mejoría en el mercado laboral. O sea, ¿uno podría vincular este dato en particular más al ciclo económico realmente? Absolutamente. Recordemos, ¿cierto?, que la desaceleración económica comienza justamente en el año 2022, más bien hacia la segunda mitad de 2022, y que tiene que ver, ¿cierto?, con el ajuste en la política monetaria que hace el Banco Central para poder reducir la inflación. Esto continúa en 2023, ¿cierto? Recordemos que en el año 2023 la economía apenas creció 0,2%, que en la práctica significa, ¿cierto?, que estuvo estancada. Eso es prácticamente no crecer. Y justamente lo que ocurre en el primer trimestre de 2024 es que la economía empezó a crecer más. La actividad económica creció 2,5% de acuerdo a las cifras preliminares en el primer trimestre de 2024, y por lo tanto eso es mucho mejor que el desempeño que habíamos tenido hacia fines de 2023. Y por lo tanto, en ese sentido, no es una sorpresa que los distintos indicadores ya empiecen a mostrar algunos signos de mejoría. El mercado laboral sigue debilitado, pero ya empezamos a ver algunos signos de mejoría. Sí, y este es otro de ellos. Juan, bien interesante esa señal. Entonces, ahora uno podría ir proyectando esto hacia adelante con números similares desde el punto de vista del funcionamiento del mercado laboral. Te lo pregunto porque vamos viendo esta fotografía con cierto rezago, ¿no? Vemos antes los datos de actividad económica y luego quizás esa fotografía de empleo más amplia. Claro, efectivamente, el mercado laboral va reaccionando, ¿cierto?, con algún rezago,
porque no basta con un par de meses de mejor crecimiento para que Exacto. suban tan rápido las contrataciones, ¿cierto? Primero se tiene que afianzar esto, pero todo indica, ¿cierto?, que así va a ser, que vamos a crecer este año más cerca de nuestra capacidad de crecimiento de mediano plazo, que está levemente por sobre el 2%. Y eso, si bien no es una cifra espectacular de crecimiento, sí es mejor que lo que vimos en 2023. Y por eso mismo, ¿cierto?, es que lo que esperamos es que esta sea una mejoría del mercado laboral, pero gradual, paulatina, no una recuperación rápida, abrupta, porque tampoco es que vamos a crecer al 4 o al 5%, pero Ujú. sí vamos a crecer más que en 2023. Y por lo tanto, entonces, lo que deberíamos ver hacia adelante es que vamos a seguir viendo mejorías, por ejemplo, en la creación de empleo asalariado formal en el sector privado, Ujú. que en los últimos meses, todos los meses ha ido mostrando un alza mayor que el mes previo. Todavía se crean malos empleos, de Sí, hecho, la tasa de ocupación formal subió, ¿cierto?, en el último dato del INE, pero a pesar de ello, en conjunto, la creación de empleo asalariado formal en el sector privado también sigue aumentando. Por ejemplo, las vacantes laborales de Internet que ajá. lleva el Banco Central también mostraron una moderación en la caída. Los registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones de los cotizantes dependientes de FP también mostraron una moderación en la caída. Por lo tanto, la verdad es que ya son distintas fuentes de información que van Claro. mostrando esa mejoría paulatina, pero eso es bien importante, que entendamos que va a ser muy gradual cómo se va a ir recuperando el mercado laboral, la tasa de desempleo lentamente va a ir descendiendo, Ujú. esto no va a ser un proceso rápido, sino que gradual. Sí, de la mano de una actividad económica que también no está lejos de su potencial también. Juan, lo último, respecto a los sectores económicos en particular, ¿es posible identificar algunos que están liderando este proceso o que se están reactivando quizás con más rapidez, que están generando más empleo? Disculpa, no oí la última Sí, sí es pregunta. posible, Juan, identificar sectores específicos que estén recuperando más empleo o de manera más rápida en este ciclo. Sí, bueno, el comercio es una de las ramas que ha ido mejorando significativamente en los últimos meses, ¿cierto? Recordemos que el comercio fue una de las ramas más golpeadas durante este proceso de ajuste de la economía, porque también fue una de las ramas más beneficiadas cuando tuvimos el exceso de liquidez. Claro. Entonces, luego vino el ajuste, ¿cierto? Y ahí vino una contracción muy importante en el comercio, pero el comercio ya viene varios meses mostrando mejorías en el empleo. También otra buena noticia que mostró la última cifra del INE es que ya se empieza a estabilizar el empleo en la construcción, que fue la rama más golpeada durante este periodo de desaceleración económica. Entonces ya al menos esa rama comenzó a estabilizarse después de tener también cerca de 2 años ya con caídas, con destrucción de empleo. Entonces, la verdad, Sebastián, es que yo te diría que es bastante generalizado este proceso Ujú. de mejoría en el empleo. Ya son muy poquitas ramas las que están mostrando una destrucción de empleo y más bien es bastante transversal esta recuperación. Bien, Juan, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias Que por el tengas contacto. muy buen Igualmente. Nos vamos a ir a una pausa, seguimos con Agenda Económica, queda más información por revisar al regreso.